aprenderemos un segundo patrón de costura japonesa para realizar nuestras propias libretas. ¿Algún truco o cambio especial con respecto a la primera idea que vimos en el canal? En un formato básico, A5. ¿Os apetece ver el paso a paso? Acompañadme. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar creando las tapas para nuestra futura libreta. Para ello necesitamos saber la medida de nuestro papel. En este caso voy a utilizar cuartillas en tamaño A5. Vamos a utilizar estas hojas en apaisado, por lo que la altura es de 14,8 y el ancho de 21 centímetros. Al igual que hicimos la primera libreta de encuadernación japonesa, haremos tanto la tapa como la contratapa de la misma manera, incorporándoles una bisagra. Añadiremos 0,5 centímetros al ancho total, 21,5. Será el margen entre la tapa y las hojas que nos quedará en el borde derecho. Y el alto de la pieza será un total de 15,8 centímetros, medio centímetro más arriba y abajo. Yo he comprado un paquete de hojas en blanco, pero si no disponéis de ellas es muy sencillo conseguirla, simplemente partiendo un folio A4 por la mitad. Estoy utilizando cartón gris contracolado de 3 milímetros de grosor. Las dos piezas resultantes las he dividido y cortado ya, y os explico esos cortes. Obtendremos una pieza con el alto total 15,8 por 2,5 centímetros. Esto será el lomo de la libreta. Haremos otro corte a medio centímetro. La pieza resultante simplemente la vamos a utilizar para realizar la bisagra. Y al realizar estos dos cortes, el resto del cartón medirá 15,8 por 18,5. Y pasamos ya a formar nuestra libreta. Para dar estabilidad a la bisagra, forraré esa zona con dos pedazos de cinta masking o cinta de papel craft. El proceso tanto en la tapa como en la contratapa será exactamente el mismo, alineando muy bien la altura de ambos cartones, colocando en el medio la bisagra de medio centímetro y retirándola para mantener el hueco. Marcaré en ambas piezas la línea que separará los dos papeles decorados que vamos a utilizar. Tenemos cierto margen, yo lo hago a 17 centímetros desde el borde derecho. Voy a utilizar papeles de la preciosa colección Murmur de Panalisa Craft para forrar los cartones. Papel decorado de 160 gramos y una medida de 8 pulgadas o 21 centímetros. Escogeré de esta preciosa colección 4 papeles diferentes, tapa, contratapa, el mismo para forrar el lomo y un cuarto para la parte interior de ambas piezas. Y como adhesivos iré mezclando cinta doble cara y cola blanca de cartonaje. Cubro todo el cartón con cinta adhesiva transparente doble cara, levanto el papel protector y ajusto mi lámina de papel decorado a esa línea que acabábamos de marcar, dejando margen suficiente de papel tanto arriba como abajo. Ajustaremos muy bien a esa línea el otro papel decorado, sin margen ni holguras, y recorto el sobrante, dejando un margen de papel que cubra bien la bisagra una vez que haga el doblez. Ya tengo pegada y encolada toda la tapa a falta de la parte interior. La contratapa la realizaremos de la misma manera. Un único apunte que es bueno repetir por si acaso tenemos y utilizamos papel decorado como en este caso. Ojo con la direccionalidad del diseño, es muy importante ajustar muy bien el diseño a la zona que queremos cubrir, ya que esta pieza irá en sentido invertido, la bisagra quedará a la derecha. El proceso es el mismo, pero tenemos que tener en cuenta este pequeñísimo detalle. Y ahora sobre esta pieza paso a mostraros lo sencillo que resulta pegar los bordes hacia la parte interior.
voy a utilizar cola blanca. Cortamos las 4 esquinas en inglete, dejando un margen de 1 o 2 milímetros en las esquinas de papel, para cubrir después bien toda esa zona. Extendemos cola blanca por los bordes y el papel, y ayudándonos, por ejemplo, de una plegadera, vamos doblando perfectamente el papel hacia la parte interior. Para que las juntas y uniones nos queden más pulcras, primero realizaremos el encolado de los lados largos y finalmente de los cortos. Retiramos los excesos ayudándonos de un paño o una toallita seca. Os decía al inicio que íbamos a necesitar únicamente 4 papeles, van a ser 5, ya que con uno solo no cubro el interior de tapa y contratapa. Esto, como sabéis, va en función de las medidas y los papeles que estemos utilizando. Y en este caso no os doy medidas, simplemente recortaré 2 piezas que cubran bien la zona interior, dejando un margen de unos milímetros todo alrededor. Y antes de pegar, entinto los bordes con una tinta normal en color sepia o marrón. Para pegar, en este caso, adhiero la cinta adhesiva doble cara al papel y en los huecos cola blanca y ajusto a la parte interior. Este paso lo debemos realizar únicamente sobre la portada. Debemos esperar para realizar la contratapa y yo no lo he hecho, así que os cuento un error que he cometido, para que si vosotros realizáis un proyecto similar no os ocurra lo mismo. Antes de realizar este proceso y repetir los pasos sobre la contratapa, debemos realizar un paso previo que os cuento a continuación. ¿Y cuál es el error? Que antes de haber colocado este papel decorado a la parte interior de la contratapa, tenía que haberle realizado 2 agujeritos para colocar una goma que me ayude con el cierre de esta libreta. Así que con cuidado he levantado las esquinas del papel para realizar este paso sin estropear mucho el proyecto. Marco previamente donde voy a realizar la perforación, a 2 centímetros de ambos bordes de la esquina. Y voy a hacer este agujerito ayudándome de una máquina o sacabocados tipo Crocodile. Paso la goma por el agujero realizado y ajusto el eyelet. Recorto el sobrante de goma y ahora ya sí puedo encolar y cerrar esa parte con el papel decorado. Mismo proceso en la otra esquina. Para calcular el largo total de goma simplemente le he dado la vuelta a todo el lomo del libro, he recortado un par de centímetros más para tensar después una vez que introducimos el eyelet y que quede la goma tensa pero no en exceso. Es muy importante ajustar bien el sentido en el que colocamos esta goma para que no nos quede torcida. También lo era haber hecho y realizado este proceso antes de haber colocado el papel decorado interior. Otra opción hubiera sido realizar estos ojales directamente sobre los 2 papeles. Nos hubiera quedado el agujerito o el hueco, pero podríamos haber ajustado el corte de la goma para que quedara lo más pulcro posible y ya está. Esta es la muestra de la puntada que vamos a realizar hoy y que ya tengo preparada sobre un cartoncillo. El tamaño está ajustado al del papel que vamos a utilizar hoy, A5. Y por fin he usado esa cuna de encuadernación que veíamos en el primer tutorial de costura japonesa. No os preocupéis porque también os voy a dar las medidas por si no disponéis de este sistema. Teniendo claro la puntada que vamos a realizar, utilizar esta herramienta es muy sencillo.
Ajustamos nuestro paquete de hojas a la parte inferior de esa pestaña o guía que nos va a marcar dónde debemos hacer los agujeros. Yo he cuadrado previamente el tamaño de las hojas al tipo de costura o puntada que vamos a realizar. Lo he marcado en la hoja inferior para que podáis ir viendo aquellos puntos del patrón por los que debemos pasar el punzón. Con esta herramienta, que tiene todos los orificios marcados a la misma distancia, es más sencillo que hacerlo a ojo. 3 líneas de puntos paralelas y puntos equidistantes. Iré línea por línea para no saltarme ningún punto o equivocarme. Levantamos la pestaña y ya tenemos nuestro pliego de hojas marcada. Repetiremos el proceso hasta completar el número total de hojas que queremos incluir en nuestra libreta. Y ahora paso a explicaros estas medidas desgranadas por si no tenéis esta herramienta. Acabamos de ver el sistema Cuna de encuadernación, vámonos al método artesanal. Importante marcar la línea de bisagra para saber con qué medidas jugamos. Marcamos las 3 líneas paralelas de la cuna de encuadernación con una distancia de 0,7 milímetros entre cada una de ellas. Suman 2,1, no llegamos a los 2,5 esos de margen que tenemos de la bisagra. En la línea central, desde ambos bordes, marcamos hacia adentro 1 centímetro. En la tercera línea, la que está más en el interior, marcaremos el mismo punto a 1,5 centímetros. Siempre trabajamos de modo simétrico, misma distancia en ambas esquinas. La distancia interior restante entre ese 1,5 centímetros de cada lado la dividiremos en 3 secciones y nos queda una distancia aproximada de 3,9 centímetros. Marcamos 2 agujeros. En la primera línea, la que habíamos marcado a 7 milímetros del borde, directamente dividiremos el largo total, 14,8, en 4 secciones, realizando cada marca con una distancia de 3,7 centímetros. De modo que si no tenemos la cuna de encuadernación no pasa absolutamente nada. Un punzón, algo blandito por debajo de nuestro paquete de folios, nuestra guía, e iremos marcando esos agujeros en función del patrón que hemos realizado. En este proyecto no voy a utilizar hilo encerado para realizar la costura, sino una cinta de lazo de 4 milímetros de grosor. Es por ello que necesito que estos agujeros que acabamos de marcar en las hojas sean un poquito más grandes, para que después no me cueste realizar esa costura. Podemos utilizar un punzón más ancho y realizar perforaciones más grandes siguiendo el mismo sistema. Utilizar un sacabocados del tipo que sea y tengamos en casa. Incluso la Crop-A-Dile que acabábamos de utilizar para los eyelets. Yo tengo estos artilugios o bolígrafos desde hace muchísimo tiempo para poder realizar este proceso. Escojo el buril que realiza agujeros o bocados de 1,6 milímetros. Ajusto a las marcas que había realizado en la cuna de encuadernación lo máximo posible para que no haya mucha desviación, y es un muelle. Levanto y según suelto este muelle realiza una perforación sobre las 5 hojas que he colocado en la parte inferior. Iré repitiendo este proceso en cada paquetito de hojas que coloco por debajo y por supuesto en cada uno de los agujeros. Para realizar las perforaciones en las tapas utilizo el patrón. Lo ajusto con ese margen de 5 milímetros en el lado derecho, arriba y abajo, ajustando bien la hoja al borde izquierdo. Lo sujeto con un par de trocitos de cinta carrocera y lo coloco ajustando bien en la cuna de encuadernación y perforo. Realizo estas perforaciones desde la parte frontal de la tapa o diseño, para que ese sangrado del cartón o el papel quede en la parte interior, que después no se va a ver. Aunque en este proyecto, como necesitamos realizar unas perforaciones mayores, este hecho no es relevante ni importante, pero en una encuadernación normal sí lo es. Con las primeras marcas realizadas, solapamos ambas tapas y marcamos la contratapa. Como necesitamos agrandar estos agujeros directamente, utilizo la Crop-A-Dile. Ajustando bien, intentando que ese agujerito que hemos marcado quede en el centro, voy realizando las diferentes perforaciones de ambas piezas. Uno de los agujeros lo realizo un poquito más grande, que me permita después colocar un eyelet decorativo en esa zona.
Una opción decorativa que yo no utilizo en este proyecto, pero que podéis hacerlo perfectamente, es colocar en cada uno de estos agujeritos un eyelet decorativo. Antes de pasar con la costura, doy un último toque al grosor de la zona interior. En el mismo tamaño que las hojas he recortado unas cuantas cartulinas en diferentes tonos, granate y beige, acorde a todo el proyecto. He entintado los bordes de todas las hojas en blanco, suavemente, para matar ese blanco puro del papel, y los bordes de estas cartulinas. Y he matizado las esquinas para que no queden en punta con una troqueladora. Algo muy básico y sencillo. Al igual que hicimos en la primera libreta, coloco unos separadores en esas cartulinas de color, que iré pegando con cola blanca, guardando una disposición para que queden más o menos alineadas y sobresalgan de las hojas, pero no del borde de las tapas. Colocamos la disposición interior de nuestras hojas, las ajustamos muy bien y sujetamos con clips. Y para no perder la línea de las perforaciones, utilizo el buril y un par de palillos que me ayuden a ajustar las tapas. Para no dañar el papel decorado de las tapas, al ajustar los clips utilizo entre medias un papel fino. Podemos utilizar también un trocito de tela o un fieltro, para que estas no se queden marcadas de la presión de los clips. Y de momento voy a dejar esos palillos que caben bien entre cada hueco para no perder la disposición. Vamos por fin con el cosido. Una aguja grandecita, lanera. Enhebro el lazo con el que voy a realizar la costura. Finito de 0,405 milímetros. Una puntada sobre el lazo para que este no se desenhebre mientras vamos realizando nuestra costura y quede bien sujeto. El largo total es aproximadamente 7 veces el alto de nuestra encuadernación, aunque yo siempre dejo un poquito más de margen porque me da mucho miedo quedarme corta. Ya sabéis que este tipo de costuras no tienen nudos más que en el inicio y fin del mismo. Para ayudarme en el proceso de la costura coloco 2 cajas por debajo de la libreta. Crear una zona hueca en el medio que me ayude con el cosido hacia arriba y hacia abajo. Comienzo en una esquina pasando la aguja y lazo de abajo hacia arriba. Y abrazo el lomo, pasando de nuevo la aguja desde abajo hacia arriba. Tenso muy bien. Y sujeto el cabo que me queda, el cortito, un par de centímetros que me ayuden después a hacer el cierre, por ejemplo con el clip con el que estoy sujetando todo este armazón. Abrazo el lomo por el lado corto, realizando el mismo tipo de puntada, de abajo hacia arriba, y ya tengo un ángulo de 90 grados. Bajo la diagonal de arriba hacia abajo. Y el mismo proceso, pero en pequeñito, que acabamos de realizar. Abrazo el lomo en un lado y en el otro. Lo más laborioso quizás ir manteniendo recto el lazo a lo largo de toda la costura, que nos quede bien tanto en el lado frontal como el inferior. Ya sabéis que este tipo de costura se caracteriza porque tiene exactamente el mismo patrón o diseño en un lado y en el otro. Por lo que iré trabajando indistintamente de uno u otro lado, volteando la libreta a cada paso. Para aquellas personas que realicéis algún tipo de bordado o costura creativa tipo lagarterana, digamos que este primer paso es ir sembrando hacia un lado, iremos dejando determinados huecos que después, al volver, iremos cubriendo.
Cuando lleguemos a la otra esquina realizamos los mismos pasos que en el inicio. Y volveremos rellenando huecos. Es muy importante ir tensando muy bien tras cada puntada con nuestro hilo o lazo. Llegados a este punto, podríamos dar por terminada la puntada y se quedaría así súper bonita. Anudaríamos, cortaríamos excesos y listo. Pero estáis viendo el patrón que tenemos siempre presente en la imagen, que en este caso, para terminar la costura, voy a ir realizando una puntada a lo largo de todo el lomo. De nuevo hacia un lado y rellenando huecos a la vuelta. Si en algún punto, como hemos pasado repetidas veces por el mismo agujero nuestro lazo, nos cuesta un poco pasar la aguja, nos podemos ayudar de unos pequeños alicates para tirar, siempre con cuidado para no romper la aguja o el lazo. Y cuando hemos llegado al final, antes de pasar nuestra aguja ya para realizar el último punto, hacemos un nudo. Normal y corriente. Os pido disculpas porque justo ese trocito de vídeo se me ha perdido, pero no tiene ningún misterio. He realizado el nudo y de nuevo paso la aguja hacia el otro lado para que el nudo quede al tirar del lazo un poquito hacia el interior de toda nuestra armazón. Tensando el lazo, corto los dos cabos, los quemo un poquito porque este lazo es sintético para endurecer el tejido y que no se deshilache, y después le incorporo una gotita de cola blanca a ambos lados para terminar de fijar y que el nudo no se deshaga. Nuestra libreta y costura japonesa hasta aquí ha quedado completamente terminada. Y como este vídeo ha quedado un poquito extenso, mi intención ha sido mostraros un segundo tipo de costura japonesa y aprender a utilizar la cuna de encuadernación para ello. Voy a dejar la parte decorativa que le he incluido después a nuestra libreta para un vídeo posterior. Le añadiremos todos esos pequeños detalles que creo que es importante explicaros con un poquito más de detalle y no pasar por encima. Realizaremos un embossing con foil, un sello de lacre, le incluiremos una letra capital en el interior, unos pequeños compartimentos en la contratapa, matizaremos el borde de la goma, en fin, una serie de cosas que creo que es importante enseñaros, pero será en otro vídeo complementario a este. Si la colocamos de pie, como ambas solapas se abren indistintamente, se queda perfectamente parada. Bueno, familia, me despido. Espero que os haya gustado la idea de hoy. Si es así, podéis regalarme un dedito arriba, compartir esta idea con vuestros amigos y seguidores, y si no estáis suscritos todavía, os animo a que lo hagáis. Es completamente gratuito y muy sencillo, pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!